Bienvenidos a Discutamos México. El tema de hoy es la consolidación de la democracia 2000-2010. Esta es una mesa, queridos invitados, que podríamos resolverla con una pregunta central. ¿Hay en esta década de 2000-2010 hechos, logros o al menos un proceso de consolidación de la democracia? ¿Se puede hablar de ello? ¿O no hemos consolidado nada en ese sentido en estos 10 años? Y de lo que se trataría de ver es, a partir de ahora, cómo ir a la consolidación de la democracia. Yo diría que la respuesta depende, en primer lugar, de las definiciones que se utilicen. Porque a veces se utiliza el término transición democrática como sinónimo de consolidación democrática. Y otros hacemos una separación como dos fases distintas, en donde transición democrática sería el proceso en el cual hay el cambio de reglas, la negociación de las nuevas reglas de la política, tanto del acceso como del ejercicio del poder. Y yo creo que el concepto de consolidación democrática tiene que ver con el hecho de que esas nuevas reglas y por lo tanto el nuevo régimen sea muy difícil de echar abajo, o de que eso derive, de que el proceso mismo derive en, por ejemplo, una regresión autoritaria o en una desestabilización política. Consolidación democrática es cuando ya las reglas tienen tal firmeza que podemos decir, mira, la probabilidad de que esto se venga para abajo es ya muy remota. En México yo creo que la transición ni siquiera ha concluido, porque creo que si bien hay un acuerdo amplio que se dio poco antes de que se diera la alternancia del año 2000, sin lo cual no se hubiera dado la alternancia, tuvo que ver sobre todo con las reglas de acceso al poder, es decir, las reglas electorales, el convivio entre los partidos políticos, los dineros, los medios de comunicación, pero en torno a la lucha por el poder. Creo que todavía no está perfectamente acordado lo que se vale y no se vale hacer desde el poder. Bueno, obviamente la democratización en México tomó 30, 40 años, de principios depende de dónde quieras empezar. Sí, del reformismo político en materia electoral sobre todo. No fue la norma en el resto del mundo en este último medio siglo, al contrario, las transiciones fueron medio abruptas, dramáticas a veces, con ruptura, como se señalaba mucho en el pasado, pero la mexicana fue más como una transición del siglo XIX, tomando décadas. En ese sentido no ha terminado la transición, estoy de acuerdo con Toño, pero bueno, es que tampoco hemos dado nunca brincos radicales al abismo potencialmente. Lo que trae a cuenta la pregunta de consolidación es más bien el problema del 2006, o sea, si lo que estamos viendo al final de este periodo, en estos 10 años desde la alternancia, en el 2000, en la cima de la estructura política, si lo que estamos viendo es el surgimiento de un partido antisistema radical que, aunque juegue dentro de las reglas, por ejemplo, electorales y legislativas, en el fondo busca pues, de alguna manera destruir el aparato entero. Dudo que mi respuesta es no creo que estemos viendo eso en el PRD, ni siquiera en la facción de López Obrador, pero de ahí viene la pregunta. Lo demás me parece que es muy normal con la democratización. Estamos en una fase, más bien un desfase, en que la impaciencia con la democracia es increíblemente fuerte, pero todo nos dice que el estilo, el ritmo, el vigor del cambio político en México a lo largo de varias décadas ha sido lentísimo. Entonces, bueno, pues chocan estas dos percepciones generalizadas del proceso, pero la que subsiste es esa de la lentitud, del gradualismo acumulado. O sea, ha habido consolidación, pero lenta. Sí. Por supuesto, incluso en el ejercicio del poder, a través de transparencia, a través de una serie también de reglas que maniatan al Ejecutivo, no a los ejecutivos, pero sí al Ejecutivo Nacional, hacia otros órganos de decisión. Yo creo que eso también ha cambiado en este periodo y no estamos ni de chiste cerca del término, ¿no? de ese proceso. Falta mucho más. Yo agregaría a lo que han dicho los colegas,
que creo que hemos tenido una evolución bastante rápida y consistente en el cambio de paradigmas en las reglas electorales. Yo estoy opuesto a la idea de gradualismo porque creo que no hay una historia gradual en la democratización mexicana. Hay una serie de saltos cualitativos que van de paradigma en paradigma. Y hemos pasado a un paradigma en el que creo que tenemos o hemos logrado conseguir reglas de acceso al poder, como las señaló José Antonio, que son efectivamente democráticas y que me parece que se originan en la decisión de la sociedad mexicana de no admitir más la impunidad en el ámbito electoral y la imposición. El segundo problema, y es donde yo veo que estamos más, evolucionamos más lentamente, es en el cambio de régimen político. No solamente en el aspecto de las reglas electorales, sino en cómo se gobierna, cómo se organiza el Estado, cómo se equilibran los poderes del Estado, cómo se definen y se diseñan los accesos al Estado por parte de los actores de la sociedad. Esa parte es la que me parece que en la que seguimos ¿rezagados? No solo rezagados. Regresivos. Estamos rezagados y ahí puede estar el huevo de la serpiente. Es decir, en ese rezago se pueden enquistar intereses políticos, económicos y de distinto tipo para mantener cotos de poder que pueden empezar a descomponer lo que hemos avanzado en materia electoral. ¿Cómo empatar a través de liderazgos políticos y sociales adecuados estos dos desarrollos diferenciales, que además se dan en un contexto de emergencia de una cierta sociedad civil que ha ido fortaleciéndose, ha ido creciendo, ha ido exigiendo cada vez más que la única legitimidad aceptable en el ámbito nacional debe venir de la legalidad y no más de la impunidad? Hemos estado discutiendo en estos meses cambios a las reglas del juego que consideramos que serían más adecuadas al funcionamiento de la democracia, es decir, como que el marco normativo del régimen posrevolucionario, que fue muy funcional para un sistema de partido hegemónico en términos de estabilidad, gobernabilidad, control, a la hora de tener mayor pluralismo político, mayores partidos, nuevas reglas electorales, sentimos que hay varias cosas que encajonan el poder político, ¿no? Hay debate al respecto, no hay acuerdo, que esa también es una de las definiciones de la transición democrática o política. No hay el acuerdo de todos los actores políticos sobre cuáles deben ser las reglas, por ejemplo, en la relación ejecutivo-legislativo, en la conformación del Congreso, y otros aspectos que me parece que están pendientes todavía aquí. Así como se decía, mientras no haya alternancia política de un partido a otro, que no la habíamos tenido en la historia de México, por vía pacífica, ¿no? Que es uno de los rasgos de la transición democrática. Yo digo, no hemos tenido rendición de cuentas a nivel presidencial, ni de expresidentes, que es uno de los elementos definitorios desde mi punto de vista de la democracia, de que se pueda llamar a cuentas a cualquier gobernante de cualquier nivel de gobierno. Y eso no lo hemos tenido. Y no creo que precisamente porque no hubiera motivos para eso. Y el otro aspecto que medio adelantaba Francisco, que es la relación entre el poder central y los gobernadores. Hace 30 años no había un centavo a nivel de